Muy bien, chicos, pues buenas tardes a todos. Ya es la última clase del día de hoy, clase de historia, y vamos a terminar el día de hoy con nuestra clase referente a las culturas mesoamericanas y andinas, ¿sí? Que es el bloque al que corresponde el bloque 3. ¿Sí? Bueno, ya habíamos revisado con anterioridad el tema de las culturas mesoamericanas y andinas. Vamos a recordar nada más ahorita para tenerlo fresco. Ayúdenme por favor, ¿sí? Con su participación. ¿Quiénes son las culturas mesoamericanas? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos como cultura mesoamericana? Que de hecho, esa es pregunta de examen porque ya vimos lo que significa Mesoamérica. Si ustedes tienen sus apuntes de historia, ahí debe venir esa Son información. las civilizaciones. Todo Son, lo que se trata de Mesoamérica. exacto. Muy bien, fíjense bien, sí tiene que ver, como dice su compañero Ángel, con civilizaciones que ocupan un espacio en específico en América, ¿sí? Y ahí les va la pregunta de examen. La palabra Mesoamérica significa en el centro de América, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A la parte del sur de nuestro país, de México, y a la parte del sur, del centro de América, que conlleva países como Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, en donde se ubicaron las culturas mesoamericanas. Ustedes las han estudiado desde cuarto grado, ¿sí? Y en quinto grado también las estuvieron viendo en historia. Vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que viene en estas culturas, ¿sí? Hemos escuchado hablar de las culturas azteca, maya, olmeca, chichimeca, zapoteca, todas las culturas que corresponden a esta zona y que pues ahorita ya no existen como tal, ¿verdad? En el esplendor, perdón, que tenían antes de la conquista española, ¿sí? Por ejemplo, nosotros viendo las diferencias antes de la llegada de los españoles y después, pues son la religión, el idioma, aquí no se hablaba español, se hablaba náhuatl o se hablaban otros dialectos indígenas, ¿verdad? Ya con la llegada de los españoles, pues se fue perdiendo esa cultura y se instituyó, se podría decir, o se estableció, pues el que la mayoría de la población hablara español, ¿sí? Bueno, chicos, entonces aquí es Mesoamérica, en lo que es la parte central de América. Y la cultura andina, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica? A ver, revisen sus apuntes, libro. Mande, Ricardo. En la frontera también. Ok, en la zona sur de América, ¿verdad? En la parte de Sudamérica. Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, ¿sí? En la parte del sur se encontraban las culturas andinas, al igual que las culturas mesoamericanas, nacieron a la par, ¿sí? A las mismas épocas se desarrollaron las civilizaciones. Entonces, comparten una historia común. Comparten también otra historia característica que es que ambas fueron conquistadas por los españoles, ¿sí? Las partes de Chile, de Bolivia, fueron conquistadas también por España y se instituyó el idioma español. Entonces los chilenos hablan español, los argentinos, los peruanos, bolivianos, y tenemos una historia pues más o menos similar. Bueno, más o menos para recordar un poquito, en cuestión de la alimentación en la cultura mesoamericana, aquí en México, en parte del centro de América, ¿qué alimentos se consumían? Que eran la base, pues. Que de hecho siguen siendo nuestra base. ¿Mande, Jazmín? El maíz. El maíz, ¿verdad? Excelente. Que fue la base inicial de
de la alimentación, inclusive todavía la base de nuestra alimentación como mexicanos es el maíz, las tortillas, las gorditas, los tamales, las tostadas, los totopos, todo lo que tenga maíz, ¿verdad? Esa es la base de la alimentación, ¿sí? Entonces tenemos el maíz, tenemos el chile, la calabaza, el cacao, ¿verdad? Que son alimentos originarios de aquí de Mesoamérica, ¿sí? Y en la cultura andina, ajá, excelente, el aguacate, y en la cultura andina también tenían un tipo de alimentación. No sé si alguien se acuerda cuál es el tipo de alimentación en la cultura andina. Papitas, muy bien. Papitas, pero no de las papitas fritas, dice Ángeles, papas, ¿verdad? La papa era la alimentación base de la cultura andina, ¿sí? Muchos tipos de clasificación de papas, papa dulce, papa blanca, papa café, o sea, tienen muchas variantes de papa en esa región del mundo, ¿verdad? Bueno, ya más o menos recordamos algo acerca de este tema. Vamos a revisar ahorita la página 63 para conocer un poco de la cultura mesoamericana. Nos vamos a enfocar esta semana y las dos que vienen solamente en Mesoamérica, en nuestra región, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tres periodos. El periodo clásico, el periodo preclásico y el posclásico, ¿sí? El clásico es el origen de la civilización, cuando empezó todo esto de la civilización mesoamericana, las primeras comunidades y grupos, etc. Después, el periodo preclásico, que fue como la época intermedia, donde hubo más civilización, pero también hubo más guerras. Y finalmente, el periodo posclásico, que es el término de las civilizaciones con la llegada de la conquista española, ¿verdad? A estos territorios. Entonces, hoy nos toca ver el origen, ¿sí? Que es el periodo preclásico y es acerca de la cultura olmeca, ¿sale? ¿Alguien ha visto las cabezas colosales de los olmecas? Que son unas... ¿Sí? Ok. Ahorita se las voy a enseñar. Esas cabezas pertenecen a las cabezas olmecas, ¿sí? Déjenme les muestro una imagen. Bueno. Profe, está en el libro de historia. Ah, ¿están en el libro? Ok. ¿Sabes qué página está, hijo? O miren, no se preocupen. De todos modos, aquí ya la tengo. Ah, ok. Si la pueden revisar en el libro y si no, aquí está ya en la pantalla, ¿sí? Bueno. Ah, ok. Página 82. Ahorita la revisamos. Fíjense bien, chicos. Ya aquí les presento la cabeza olmeca. Es una cabeza muy grande, muy pesada. Son cabezas colosales. Y si se fijan los rasgos físicos que tiene esta escultura, chéquense, no por ser racistas ni nada, pero chequen la nariz, el grosor de los labios. ¿Qué tipo de raza parecería esta cultura? Con estos rasgos como faciales. ¿Sí? ¿No se les afigura como la cultura africana, como si fuera una persona de raza negra? Por el grosor de la nariz, los labios. Bueno, realmente esta escultura es de origen indígena, de origen olmeca, ¿sí? Entonces, muchas personas se preguntan por qué tenía esos rasgos si las personas indígenas no se parecen a estas esculturas, ¿verdad? Entonces ahí tienen como una duda del por qué están así, ¿verdad? Del por qué están construidas. Este es patrimonio cultural, ¿verdad? Mexicano y pues habla acerca de la cultura olmeca, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, pues y ya sin más rodeos, chicos, vámonos todos al libro, a la página 63, para realizar la lectura, pues, del día de hoy, de la época preclásica.
Ok, permítanme un momento en lo que llego a la página. Y de mientras vayanla leyendo ustedes, qué es lo que nos pide, qué nos pregunta. ¿Sale? Está como enojado. Así es. Les dije página 63, ¿verdad, chicos? Sí. Ok. Muy bien, chicos, ya la tenemos aquí. Vamos a revisarla. Miren, sí, ahí estaba la cabeza. Tiene razón Edgar, ¿verdad? Ahí estaba esa cabeza olmeca. Bien, vamos a leer lo que nos dice. Dice, las civilizaciones mesoamericanas. Para su estudio, la historia de Mesoamérica ha sido dividida en tres periodos: preclásico, que es la que vamos a estudiar hoy, clásico y posclásico. ¿Sí? En este caso, el preclásico, chicos, es la cultura olmeca. A ver, antes de leer, la cultura olmeca es la primera, chicos, esto es de examen, ¿eh? Es la primera civilización mesoamericana. La primera, la número uno, la que se originó primero, ¿sí? Bien, vamos a leer, dice, el preclásico inició 2500 años antes de Cristo y concluyó hacia el año 200 después de Cristo. A ver, yo sé que estamos en historia, pero pregunta de matemáticas. Del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, ¿cuántos años son? 500. 700. No, 2500. son 2700 años, ¿sí? Acuérdense que los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿sí? Del 2500 al año cero son 2500 años, más 200 después de Cristo son 2700 años, ¿sí? Entonces duró 2 milenios y 7 siglos, 2700 años, duró bastante, ¿verdad? Ah, miren, aquí abajo nos dice, duró aproximadamente 2700 años, a lo largo de los cuales se sentaron las bases de las culturas mesoamericanas. Hacia el 1200 años antes de Cristo, floreció la civilización más importante del periodo preclásico en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, que es la cultura olmeca, ¿sí? Entonces ya nos están indicando aquí los estados de nuestro país en donde se asentó, que es Veracruz y Tabasco. A ver, no sé si hay alguien aquí de Veracruz o Tabasco, o bueno, ya estudiaron el mapa de la República. ¿Dónde se encuentra Veracruz y Tabasco? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? ¿Al este? Al este, ok. Está sí, al este, tiene razón su compañera, En y una al sur. orilla. Ah, exacto, ¿verdad? Y al sur, y colinda con el Golfo de México. Sí, entonces ahí podemos encontrarnos con Veracruz, ¿verdad? Bien, con Tabasco. Ok. Dice que algunas de las características de los olmecas, voy a continuar leyendo, fueron retomadas después por otros pueblos, como la construcción de edificios para ceremonias y rituales, como el juego de pelota. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ya los olmecas tenían el juego de pelota. ¿Alguien sabía en qué consistía el juego de pelota o lo han escuchado? No lo sé. ¿No lo han escuchado? Ok. Bueno, el juego de pelota, niños, consistía en, pues, utilizar una pelota de hule, ¿sí? Para poder, con la cadera, tratar de anotar o encestar en un aro pegado a la pared, ¿sí? Ganaba el equipo que encestaba, pues, la primera, pelota, ¿sí? No jugaban con los pies, jugaban con la cadera, ¿sí? Entonces, déjenme, les muestro una imagen, aquí la tengo. Chéquense, ahí está, ¿verdad? Entonces estaba ese aro en la pared y los jugadores se pasaban la pelota con la cadera,
¿sí? Chéquense qué chiquito el aro y la pelota, ¿verdad? Y cómo debían subirla para que llegara pues a ese nivel, ¿sí? Bueno, ok, continuamos leyendo. Permítanme porque ya dejé de compartir. Ok, entonces vemos que los olmecas ya utilizaban este tipo de juego de pelota, ¿verdad? Luego nos dice que los olmecas desarrollaron un arte con estilo único, caracterizado por las enormes esculturas de cabezas. Elaboraron calendarios y consolidaron un sistema de escritura. La división del trabajo permitió la construcción de obras de riego, represas, canales y terrazas. ¿Sí? Es decir, ellos ya tenían conocimiento, chicos, para poder aprovechar obras de riego, ¿sí? Represas, canales y terrazas. Entonces, sí tenían un buen conocimiento en la construcción. Sigo leyendo, dice que favorecieron la producción agrícola y el incremento del comercio. Los asentamientos olmecas más importantes son San Lorenzo, entre 1500 y 900 antes de Cristo, y La Venta, así se llama el lugar, chicos, La Venta, que alcanzó su esplendor entre el 800 y 400 antes de Cristo. Influyeron en otras regiones de lo que hoy son Guerrero, también estamos hablando del sur de México, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Chiapas. Hacia el 400 antes de Cristo, los centros olmecas comenzaron a ser abandonados y aún no se sabe por qué. ¿Sí? Entonces, ya pasa la época de los olmecas y se empiezan a abandonar sus ciudades. ¿Por qué? No se sabe. Se ha estudiado, pero no se ha llegado a una respuesta concreta de por qué abandonaron su ciudad. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver las imágenes de la pirámide de la Venta en Tabasco y la cabeza de un gobernante olmeca. ¿Sí? Ahí está, chicos. Bueno, hasta aquí pues es la información que debemos nosotros tomar en cuenta para contestar la actividad. ¿Sí? ¿Qué nos llevamos de actividad el día de hoy, chicos? Ok. Nos llevamos de actividad un esquema donde nos preguntan las características de esta cultura. ¿Sí? Bueno, permítanme, se las presento y lo vamos revisando. Ok. Tenemos entonces aquí, ahorita con lo que acabamos de leer, vamos a tratar de contestarlo entre todos, ¿sí? No lo vamos a hacer escrito nada más con lo que nos acordemos de ahorita, ¿sale? Bien, entonces, las civilizaciones mesoamericanas, preclásico, olmecas. ¿Cuándo inició la cultura olmeca, chicos? Ok, 2500 antes de Cristo. ¿Y cuándo concluyó? 2700. No, en qué año concluyó? Que de hecho es después de Cristo, pero ¿en qué año concluyó? En el 2000. No, a ver, revísenlo. Inició en el 2500 antes de Cristo y terminó. No, después de Cristo. Excelente, muy bien. Ahí está, en el 200 después de Cristo. Por lo que duró, ¿cuántos años? 2700. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Luego nos dice que hacia el año 400 antes de Cristo, ¿qué pasó con los olmecas y con sus centros y sus ciudades? ¿Se fueron en otras regiones? Exacto, ¿verdad? Empezaron a ser abandonadas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sí? Muy bien, excelente. Y de este lado nos preguntan las características. La construcción de edificios. ¿Para qué usaban edificios? Para hacer el juego de pelota. Para el juego de pelota. ¿Qué más? Para ceremonias y rituales. Para Muy ceremonias y bien. rituales. Excelente. Nos estamos dando cuenta, chicos, que aquí están todas las respuestas, ¿verdad? Y esa respuesta que me acaban de dar está completa. Muy bien. Luego, en el arte, ¿qué hacían de aspectos artísticos? Que vimos ahorita una cabeza ahí, ¿verdad? Bueno,
Ahí chéquenlo, tiene que ver con las esculturas que vimos, ¿sí? Y la división del trabajo que permitió, ¿qué se hizo con esa división? La ¿Qué se crea? construcción Muy bien, la construcción de... Obras de riego. de mesas, canales y terrazas. Excelente, muy bien. Y por último, vamos a poner los asentamientos olmecas más importantes, que son dos. ¿Cuáles son? San Lorenzo. Ajá, San Lorenzo, hay que poner los años. ¿Y cuál otro? Y la venta. Y la Y la venta. B. Ahí está, chicos. Esa es la actividad que debemos hacer. ¿Qué tal? ¿Está sencilla? ¿Está difícil? ¿Qué opinan? No, muy fácil. Está fácil, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahí está todo, chicos, en el libro. Revísenlo bien. Y si ustedes lo checan bien, ahí vamos a encontrar las respuestas. ¿Sale? Bueno, niños, pues hasta aquí voy a dejar ahora sí ya la actividad de historia. No sé si tengan una duda, algo que quieran comentar referente a este trabajito. No, muchas gracias. ¿Ninguna? Bueno, muy bien, chicos. Pues entonces detengo ya la grabación, me despido